Noche de misterios. Hola a todos, saludos, bienvenidos a un episodio más de Noche de Misterios. Soy Mauricio Estuardo y este es el episodio número 4 de este podcast, último episodio de la serie titulada Los años desconocidos de Jesús. Y el episodio de hoy se titula Jesús vivió y murió en la India. Comenzamos. Existe una teoría que indica que Jesús, al no haber muerto en la cruz, huyó a la India en busca de las tribus perdidas de Israel. Según algunos registros históricos, posiblemente Jesús vivió en Cachemira, India, muriendo de avanzada edad. Actualmente existe una tumba de un profeta judío llamado Yusu Asap. Según estudios, este profeta podría ser el mismo Jesús de Nazaret. Además, en esta tumba existen partes, esculturas y demás indicios que sugieren que la persona sepultada allí es Jesús. ¿Qué pruebas o evidencias hay que Jesús vivió en Cachemira posteriormente a la crucifixión? ¿Qué indicios hay en la famosa tumba de Yusu Asap que indican que podría ser la tumba de Jesús? Descubrámoslo a continuación. Bien, entonces damos inicio y un aviso importante es indicar que el objetivo de esto no es burlarse o hacer que los cristianos cambien, sino más bien compartir esta hipótesis e información que se conoce, información que da a pensar y suponer muchas cosas. La información está, pero las conclusiones son de usted. Dicho esto, comencemos a ver. Dentro de toda la información, textos y demás registros históricos que iremos abordando, podemos comenzar a mencionar que el historiador Mir Kwan, en su obra Rawzat Usafa del año 1417 después de Cristo, menciona cómo Jesús llega a Nisibis y en esta ciudad Jesús se hace llamar Yusu Asap. También en un diccionario persa se encuentra que Asap significa sanador de leprosos. En este diccionario se menciona que As'arat Isa, quien sanó a muchos leprosos, fue reconocido con el nombre de Asap. Le llamaban Yusu y fue reconocido como Yusu Asap. También en Cachemira, India, se sabe de un personaje llamado Yusu Asap, es decir, las personas de esta región de Cachemira, dentro de todo lo que se habla y todo el conocimiento que ellos tienen, saben de la existencia de este profeta Yusu.
Otra fuente histórica persa es el Kamal Uddin, del historiador al-Shaykh Said Sadik, fallecido en 912 después de Cristo. En el libro describe los viajes que Yusuf hizo hasta llegar a Cachemira, en donde se indica que sus enseñanzas también son similares a las descritas en los evangelios. Entonces, eso también es un dato importante. También se sabe que Taxila fue una región con mucha presencia de cristianismo en el siglo I. Esto por estudios arqueológicos que se hicieron. Y esta ciudad de Taxila está en Pakistán y está cercana a Cachemira. Entonces ya se sabe que hay influencia cristiana en esa región, o que hubo hace algunos años, o en la época de Jesús. También sabemos que en 1924, John Marshall, un funcionario encargado de catastro arqueológico de la India, organizó excavaciones en Taxila, esta ciudad que mencionábamos anteriormente, y en estas excavaciones se encontraron estatuas de personajes con rasgos judíos y no indios, mencionando que usaban barba y túnicas, lo cual indica que posiblemente se referían a discípulos y al mismo Jesús que estuvieron por ahí. Bien, entonces son algunos datos que nos indican que en la antigüedad o anteriormente los pobladores de esta región de alguna manera tendían a crear este tipo de estatuas, haciendo referencia a estos personajes judíos, que bien podría tratarse de Jesús y sus discípulos. También en el libro de historias de Cachemira, el Tariq-i-Kashmir de Mullah Nadri, se indica que el profeta Isa, nombrado en las escrituras hindúes, asumió el nombre de Yusuf. Nuevamente vuelve a aparecer Yusuf y se le relaciona con Jesús. Recordemos que el nombre Isa es un sinónimo de Jesús en árabe. También existen estudios sobre que Basílides de Alejandría, este es un antiguo gnóstico, y también Mani de Persia y el emperador Juliano, allá más o menos por el 361 o 331, manifestaron que Jesús no murió en la cruz y que emigró a la India. Sin embargo, la Iglesia se encargó de ocultar esta información, es lo que sabemos. También es importante mencionar que existen muchos textos y obras donde se indica y se habla sobre un personaje, Jesús, que no murió en la cruz. Por ejemplo, en 1899, el líder religioso Mirza Ghulam Ahmad fue advertido por Jalifa Nur-ud, quien vivía en Cachemira, que en la ciudad de Srinagar existía una tumba del profeta Yusuf, proveniente de un país extranjero en tiempos antiguos. La tesis de este personaje es que Jesús no murió en la cruz. Fue curado por discípulos, posteriormente huyó y vivió en Cachemira hasta morir. Su objetivo era encontrar las tribus perdidas de Israel, según lo que indicaban estos personajes. Bien, entonces, como hablábamos en el capítulo anterior y como hemos ido viendo, sabemos que, según se nos describe en la Biblia, luego que Jesús resucita y se levanta después de haber sido crucificado, se reúne con sus discípulos y se dice que parte, y después de eso pues ya no sabemos. Entonces sabemos que el pueblo judío emigró a diferentes partes del mundo, a diferentes países, entre ellos Cachemira. Incluso
algunos estudios etnológicos indican que población de Cachemira tiene descendencia de las tribus de Israel. Y es posible entonces que Jesús, sabiendo esto, decidió emigrar hacia ese país en búsqueda de las ya mencionadas tribus perdidas de Israel. Tal como lo mencionó en esta parte que vimos en el capítulo anterior, en donde Jesús indicaba que iría tras otras ovejas que no eran de ese redil. Bien, entonces, luego de esto, pues huye de Palestina a Cachemira en busca de las tribus perdidas de Israel, como ya dijimos. Y según el Evangelio de Felipe, recordemos que este Evangelio es un Evangelio apócrifo o un Evangelio no reconocido por la Iglesia. Ahí en este Evangelio se describe que Jesús viaja en compañía de las tres Marías, donde se indica que siempre, estas tres Marías que siempre lo acompañaban, y se refería a María Magdalena, a su madre y a su hermana, las tres llamadas María. Acá se nos describe que en todo este camino que van, al parecer, la madre de Jesús, es decir, María, fallece en este trayecto por causas desconocidas. No se sabe exactamente qué pasó. No se sabe exactamente, entonces existe una tumba en la ciudad de Taxila, Pakistán, cercana a la frontera con Cachemira, y que actualmente se conoce como Mai Mari de Ashtam, o el descanso de la Madre María. Y esta tumba es un santuario de peregrinación para hindúes y musulmanes. Un dato curioso es que esta tumba está orientada de este a oeste, tal como se realiza o se realizaba en las tradiciones judías. Y en esta zona es importante mencionar que no hay tumbas hindúes, ya que en los tiempos de Jesús, en la tradición hindú, incineraban los cuerpos. Sin embargo, esta tumba ha permanecido a lo largo de los años, a pesar que han tratado o en algún momento intentaron destruirla o construir en ese lugar. Ya no lo permitieron y se ha permanecido a lo largo de los años. Y se sabe por qué, tal vez por la importancia que tiene en la historia y en los textos de la religión musulmana. Bien, entonces después de esto, ¿cómo podemos saber o ver que Jesús llegó a Cachemira? Existe un documento histórico en la India llamado el Bhavishya Mahapurana. Este texto antiguo, histórico, menciona la posible llegada de Jesús a Cachemira. Y según lo que se indica, se menciona que fue durante el periodo del rey Shalibhajana, más o menos allá por el año 73 después de Cristo. Y este texto fue compilado por Sutta en el año 115 después de Cristo. En este texto se describe que al rey se le presentó, o al rey de aquel entonces, se le presentó un hombre extranjero, rubio de túnica blanca, que se hacía llamar Dios, hijo de Dios y nacido de una virgen. Acá en este texto se describe la parte en donde este personaje le indica al rey, cuando el rey lo ve, ya se le presenta y le pregunta y lo comienza a interrogar. Se indica que este personaje le indica que viene de un país muy lejano,
en donde se hacía llamar el Hijo de Dios y el Mesías. Entonces, acá también se describe que él indica que en este país muy lejano de donde él viene, padeció a manos de la población de ese país, indicando que él en este país pues daba a conocer su mensaje de honrar el nombre de Dios. Entonces acá en este texto podemos ver que se describe a un personaje muy parecido a Jesús. Acá lo estamos nombrando de una manera muy general. Sin embargo, en los textos y que se habla sobre esto, tanto en el mismo texto como en algunos libros y registros, está más a detalle. Entonces se puede ver que hay una similitud muy grande entre Jesús y este personaje que se le aparece a este rey, descrito en este texto nombrado el Bhavishya Mahapurana. También es importante mencionar que existe un texto que menciona la crucifixión. Y este es el texto también de la India, llamado Rajataranjini, por Kalahana, un historiador de la India. En esta obra del año 1147 después de Cristo, habla sobre la crucifixión de un hombre llamado Samdimati, quien fue condenado por el rey y al ser bajado por su gurú, al ser bajado de la cruz por su gurú, fue curado con ungüentos y posteriormente sale de ese sopor o se levanta del estado en el que se encontraba, estado moribundo. Acá podemos entonces encontrar que acá en la India existe este texto histórico. Posiblemente se trate de algún personaje que documentó esta información, conociendo la historia de la misma crucifixión, la documentó y posiblemente la haya adaptado a las tradiciones o las creencias o a las religiones de esta región de la India, específicamente del hinduismo, ya que se menciona de un gurú y de algunos yogis y demás información relacionados con el hinduismo. Bien, entonces, como mencionábamos, en Cachemira existe una tumba de un profeta llamado Yusuf Azab. En el estudio de Mirza Ghulam Ahmad, no solo se menciona la tumba de Jesús, sino algunas fuentes persas y árabes que tratan sobre la vida de Jesús en Oriente. Esta sepultura de Yusuf Azab está en Rosabal, en Cachemira, y las personas de esta ciudad tienen la creencia que hace 2000 años llegó a Cachemira un profeta de Egipto llamado Yusuf Azab, quien predicaba las mismas parábolas que Jesús, y esto basado en manuscritos antiguos de la Biblioteca de Estudios Orientales de Srinagar. Como mencionamos anteriormente, sabemos que las tumbas en Cachemira están orientadas de este a oeste según la tradición judía, específicamente esta tumba de Yusuf Azab, y si son de tradición musulmana están de norte a sur, pero esta de Yusuf Azab está orientada de este a oeste, coincidiendo con la tradición judía. También se sabe que dentro de la tumba existe una lápida con huellas de los pies de Yusuf Azab. Y esta es una escultura de piedra con 2 pies llagados.
es decir, con relieves de cicatrices de heridas en los pies. Por la posición que se encuentran estas marcas de heridas, da a suponer que se trata de heridas de crucifixión. También existe una cruz de madera. Lo que es curioso es que tanto Jesús como Yusuf Asap tienen en común los pies llagados. Y así a grandes rasgos existe mucha más información, incluso hay algunas fotografías de la tumba, de esta tumba de Yusuf Asap. Ya mencionamos que ahí se encuentra una cruz, existe esta escultura de los pies llagados de Yusuf Asap, que al parecer era una distinción de este personaje, tener los pies llagados productos de una crucifixión. Entonces ahí hay una relación entre Yusuf Asap y Jesús de Nazaret, es decir, la crucifixión como tal. También vemos que esta tumba está orientada de este a oeste, siguiendo la tradición judía, y no de norte a sur, siguiendo la tradición musulmana, que es más de esperarse en esa región. Sin embargo, no es así, sino que tiende a ser de una tradición o relacionada con el judaísmo. Asimismo, también existen algunos personajes, algunos historiadores han ido documentando. Al parecer existe algún personaje, un hombre que tenía el registro de todo su árbol genealógico, en donde él describe que es un descendiente de Jesús. Sin embargo, pues ahí entraríamos a tener que creer directamente en lo que esta persona está indicando, y no sabemos si él bien pudo haber manipulado algún tipo de esta información para ser específicamente o mostrarse específicamente como descendiente directo de Jesús. Entonces es parte, solo lo menciono como dato, no tengo mayor información, no quise entrar más a detalle, ya que no hay muchos indicios que nos digan específicamente u objetivamente que esto es así. Bien, entonces a grandes rasgos esta es la información acerca de la vivencia o la estadía de Jesús posteriormente a la crucifixión. Y ya hemos ido ahí conociendo sobre la existencia de estos textos antiguos históricos. Hay muchos más, acá mencionamos solamente algunos pocos, los más específicos, unos que nos puedan indicar algo más claro. Sin embargo, como mencionaba, existen muchos más textos, mucha más información, más a fondo. Acá lo estamos resumiendo mucho, lo estamos haciendo de una manera más directa. Para no extender esto mucho más allá, podríamos hablar y entrar a detalle de toda esa información que está documentada. Y como indicamos, pues en toda esta información se indica, hay indicios, textos musulmanes, textos persa, textos de la India, en donde se menciona personajes que están relacionados directamente con Jesús, en donde ya vimos que pues, él vivió y terminó muriendo de avanzada edad en Cachemira, y sabemos, y ahí está la tumba de Rosabal en Cachemira, de este profeta llamado Yusuf Asap, y como vimos, con algunos indicios que indican que Yusuf Asap es el mismo Jesús de Nazaret por la escultura de los pies llagados, la cruz, la orientación que tiene la tumba como tal. Y en esto es entonces un poco de la información y documentación desconocida o no muy mencionada de la figura de Jesús de Nazaret. Entonces,
Repito, no pretendemos ofender ni cambiar el pensar de nadie, sino compartir y analizar esta información que resulta interesante acerca de la vida desconocida de Jesús de Nazaret. Bien, entonces es así como vamos finalizando y recuerden que pueden obtener más información y comunicarse con nosotros a través de nuestras principales vías de comunicación. Redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y perfiles de podcast, Seno Radio, Spreaker, Spotify, Google Podcast y MyTuner. Me despido por ahora dando por finalizado este episodio y también esta serie titulada Los años desconocidos de Jesús. Así que sin más nada que decir, me despido, que estén muy bien, nos encontraremos en un nuevo episodio de Noche de Misterios, porque en este universo nada es lo que parece. Soy Mauricio Estuardo, que estén muy bien, adiós.